Quiero simplemente, hermanos, decirte una experiencia que yo pasé hace un mes. He pasado muchas, ¿verdad? Era un mes de angustias donde me tocó vivir también experiencias dolorosas y de enfermedad. Ingresaron a mis dos hijos, a mi mujer, y bueno, lo que ya sabéis y algunos habéis orado. Desde el primer momento que entré en aquel bosque tuve unas experiencias traumáticas y luego 3 días que estuvimos también en el primer hospital. Digo primero porque luego me pasaron otros 9 días para otro sitio. Pero en aquel primer hospital, aislado en una habitación, 3 días, ¿verdad? Ahí estuve envuelto en algo que no sé explicar y que a veces lo recuerdo con confusión. Pero quiero decirte que para mí era un caos, no por mí, hermanos. Sinceramente yo le había dicho al Señor que a mí no me importaba partir, con tal que no fuera con dolor. Yo no tenía temor a la muerte, sino a la forma de morir. Y queridos hermanos, yo estaba preocupado por mi mujer y por mis 2 hijos, que estábamos ingresados en el mismo lugar, el mismo hospital, y ellos, excepto mi mujer, no sabían que yo estaba allí, y yo sí sabía que estaban ellos, por eso estaba pues muy mal. Pero empecé a orar al Señor, y ¿saben algo? Dios me envolvió con una presencia tan palpable, tan real. Me dio el buen pastor ese aliento en este valle que yo estaba cruzando. Su presencia era tan real, su compañía, hermanos, era realmente visible. Era algo que no puedo explicar, hermanos. Tuve experiencias muy reales, experiencias, queridos hermanos, que luego han sido confirmadas cuando hemos salido y yo he hablado con mis hijos y con mi mujer. Lo que yo estaba viviendo y lo que Dios me estaba mostrando ha sido confirmado por ellos. Pero mira, yo quiero finalizar diciéndote esta experiencia porque creo que es de Dios para aquellas personas que quizás me puedan estar escuchando y perdieron algún ser querido o algún familiar que tienes. Y una de las cosas que nos angustia mucho, hermanos, pues es esta: no solamente que hayan partido y que notemos esa ausencia, sino que la forma, la soledad. Y estando en estos 3 primeros días que yo estaba allí, hermanos, yo oraba al Señor y yo decía: Señor, ¿qué pasa con los que están graves? Porque nosotros, aunque, por ejemplo, mi mujer estaba bastante fastidiada, pero no entró en la UCI, pero mis hijos tampoco entraron, pero se encontraban mal. Pero yo decía: y aquellos que están graves, más graves que nosotros, y aquellos que están en la UCI, Señor, y aquellos que parten con esta terrible soledad, Señor, ¿qué pasa? Y bueno, era una de mis preguntas y de mis oraciones. Y les digo algo que me pasó, hermanos, y que os lo voy a contar como yo lo he vivido, ¿vale? Yo, aquellos que me conocen saben que no soy visionario, que no tengo, ¿verdad, queridos hermanos, pues ningún don extraordinario. Pero en esta hora simplemente digo que esta experiencia, hermanos, es muy real. Para mí ha sido muy real que cuando yo estaba haciendo esto, haciendo estas preguntas en mi cama, de pronto, ¿verdad? De pronto vi al Señor que estaba a mi lado, el Señor que me hablaba, y yo estaba conversándole, haciéndole preguntas y Él me respondía. Y de pronto vi, con mis ojos abiertos digo, que vi un camino. Y en este camino, aunque yo no me movía de la cama, pero me veía al lado del Señor, caminando y charlando amigablemente. Una conversación agradable, con preguntas y respuestas que recuerdo. Queridos hermanos, y saben, una de las cosas que quiero transmitir es esa presencia muy real, muy cierta, hermanos, que os podía contar, ¿verdad?, de una manera más extensa, pero que no lo voy a hacer ahora, pero muy palpable, día y noche a mi lado, queridos hermanos. Pues en esto que yo estaba viendo con mis ojos abiertos, Él caminaba a mi lado, yo me sentía muy feliz, y al lado derecho de la cama, al final estaba la pared, pero yo no veía pared, yo veía un camino y un poquito más adelante una pequeña hondonada, una bajada y una subida, y iba caminando y yo le estaba haciendo esas preguntas al Señor: ¿qué pasa con los de la UCI? ¿Qué pasa con los que parten?
tiene que ser muy horrible esta soledad. Y el Señor me decía, ¿cómo te encuentras tú? Y yo le decía, Señor, con tu compañía me siento perfecto, me siento bien, Señor, pues esta misma compañía es la que ellos tienen. Yo estoy a su cabecera, y aunque algunos médicos digan, por ejemplo, que no tienen conocimiento, conciencia, y realmente pueda ser así, yo en su espíritu les estoy impartiendo lo que tú estás sintiendo. Yo no sentía soledad, sentía seguridad, sentía su compañía. Le estaba viendo, hermanos, y estaba hablando con él. Y el Señor, queridos hermanos, seguía, ¿verdad?, hablando conmigo. Y lleguemos a esa hondonada, bajemos un pequeño, ¿verdad?, y una subida a cuesta muy leve. Y él me echó el brazo por encima y enseguida subimos. Y lo que yo vi era, pues, así me lo mostró Dios, como un jardín muy grande. Y en ese jardín, en ese parque grandísimo, cuando subí de la hondonada ese cachito que era muy leve, me dice el Señor, ¿te ha costado subir esta hondonada? Y yo le dije, no, Señor, con tu ayuda y tu compañía ha sido muy fácil. Y él me dijo, pues ya estás en el otro lado. Dice, así es como parten aquellos que están graves, aquellos que yo estoy llamando a este lugar de gozo y de alegría, sin dolor, envueltos en mi compañía. Aunque sientan y aunque las personas vean, ellos están envueltos en estas ternuras y en esta compañía. Y en este momento, hermanos, que hablaba con él, veía pasar otras personas, las veía pasar y subir a este lugar, a este parque. Y sabes, ellos entraban con alegría, con gozo, con felicidad, y se quedaban como parados, como que no sabían muy bien dónde estaban. Pero de pronto venía mucha gente hacia ellos. Venía gente que con mucha alegría y con prontitud se abrazaban, se besaban, hermanos. Era una alegría enorme, era un gozo, mira, tremendo. Y así, hermanos, había muchos grupos familiares. Las personas se conocían y se reconocían, padres con hijos, hijos con padres. Bueno, había varios círculos, había comentarios que yo no se escuchaba, pero veía los rostros de felicidad. Y el Señor, hermanos, les estaba contemplando con satisfacción. Creo, queridos hermanos, que había tanto gozo y tanta alegría ahí, en ese reencuentro, que yo no sé explicarlos. Pero ciertamente en Hebreos 12 nos dice también en el 23 de que hemos venido a compañías de ángeles, de los primogénitos y en compañía de esos espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Creo, queridos hermanos, que esta es la forma que el buen pastor nos guía. Y es que dice un salmo, yo os guiaré más allá de la muerte. El que nos ha guiado hasta aquí, el que nos va a seguir guiando en todas nuestras tribulaciones, también, queridos hermanos, cuando alguien llega a ese lugar, a esa meta que nosotros no entendemos, el Señor le sigue guiando como me guió a mí, y la muerte, queridos hermanos, no es ese túnel oscuro, créamelo, no es ese lugar de temor ni desconocimiento, simplemente es un paso, esa pequeña hondonada que el Señor va pegado, conduciendo a sus ovejas al otro lado, y ahí, hermanos, es una felicidad inmensa en ese reencuentro familiar donde un día en el cielo, hermanos, va a saldar todas las penas que tú tienes ahora y te va a sobrar toda la eternidad para darle las gracias al Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.